Bueno, yo soy Marcelo Burgos, soy uno de los miembros fundadores del grupo de usuarios Oracle de Argentina y eh, bueno, gracias a mi participación en el grupo de usuarios tuve un desarrollo muy interesante en mi carrera profesional. Una de las mejores cosas que me pasó laboralmente y profesionalmente en mis más de 40 años de trayectoria laboral. A los que están en el grupo de usuarios, gracias por estarlo. A los que no, los desafío a que se unan, aunque sea participando en los eventos, que es una cosa muy interesante. Bueno, esta charla que voy a hablar, vamos a mostrar algunas cosas de cómo desarrollar una aplicación de Apex en simultáneo con la creación de datos. Hay muchísimas maneras de encarar el desarrollo de una aplicación. La manera correcta sería teniendo un correcto y finalizado modelo de datos con todos los datos que vamos a necesitar en la aplicación. Muchas veces no tenemos esos datos y, en mi opinión, no es un buen inicio, ¿no? Para poder tener una aplicación no solo funcional, sino que sea hecha de la manera correcta, debemos tener los datos correctos y con una correcta normalización. En este caso, vamos a apuntar les voy a mostrar algunas opciones de cómo podemos empezar a desarrollar cuando todavía nuestra base de datos está vacía. O sea, no tenemos tablas, no tenemos datos, etcétera, etcétera. Hay varias opciones que las vamos a ver en los próximos minutos. Una vez que veamos estas tres opciones, se va a unir a esta charla el amigo Daniel Bozzolo, que es del grupo de usuarios Oracle de Uruguay, donde nos va a mostrar cómo, algunos consejos y alternativas de cómo encarar el desarrollo de una aplicación cuando trabajamos con tablas maestro-detalle. Bueno, vamos a ir directamente, para no estar hablando, a lo concreto. Acá tenemos un espacio de trabajo de Oracle Apex que está alojado en una máquina virtual que yo tengo. Esto se debe a que en estos momentos la instancia de Oracle en la nube que estuvimos promocionando durante todo esta conferencia Groundbreakers no está disponible. Con lo cual tuvimos que salir corriendo a buscar una alternativa, y en este caso yo tengo una máquina virtual acá en mi computadora que es la que voy a utilizar. En este caso no vamos a tener ningún problema porque, como les decía antes, vamos a hacer una aplicación cuando todavía no tenemos ningún dato en la base de datos. Yo les voy a mostrar cómo creamos una aplicación. Un segundito. Que me conecto. Acá hay dos aplicaciones que no borré, pero que bueno, no importa, hagamos de cuenta que no hay nada. Tenemos la posibilidad de hacer una nueva aplicación de la forma tradicional de Apex, pero también tenemos una forma de hacerlo cuando disponemos datos, por ejemplo, en un Excel. Vamos a hacerlo rápidamente para no andar perdiendo el tiempo. Yo acá tengo preparado dos planillas de Excel. La primera planilla que tenemos, vamos a ver de qué se trata. Se llama Datos Ciudades. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un cliente que nos pasó información que nos dice, bueno, te paso estos datos a ver qué se puede hacer con esto. Cuando ustedes ven que desde que hice clic, ahora pasaron un par de segundos y ya tengo en pantalla una vista previa de las columnas que contiene esa planilla y los datos. Acá si hago vista previa me va a mostrar lo que trajo de esta planilla. Si yo le digo a Apex que me cree una tabla en base a estos datos que yo tenía en Excel, y le pongo un nombre
a esa tabla, simplemente le pido que cargue los datos y, bueno, parece que la tabla ya existía. Bueno, ¿qué habrá pasado acá? Vamos a... Denme por favor un minuto. No, es esto que está acá. Acá estamos. Vamos a repetir, vamos a hacer de cuenta que aquí no pasó nada. Yo ya tenía una ciudad, una tabla creada, la voy a borrar. Y vamos a empezar de nuevo como si nada hubiera sucedido. Listo. Bueno, aquí nada sucedió. Vamos a volver a cargar esta tabla, que llamaba datos ciudades. Le ponemos el nombre de ciudades que queríamos usar inicialmente. Y la tabla se creó, esta vez sin errores. Puede fallar. Bueno, ahora simplemente, concluido este paso, con una tabla que no existía hace 5 segundos, vamos a crear una aplicación nueva que me va a crear 3 páginas que la vamos a ver ahora. Sí, no tiene sentido explicarlo. Yo creo la aplicación y antes que pasó un minuto yo pasé de no tener ningún dato a tener una tabla con todos sus datos cargados y una aplicación finalizada. Bueno, pero vamos a poner un poco de emoción, porque la verdad que ¿cuántas demos habrán visto ustedes de hacer clic, clic, clic y tener una aplicación en Apex? Eso realmente es hasta aburridísimo. Entonces, para poner un poco de emoción a esto, vemos una aburrida aplicación donde, por ejemplo, tenemos una pantalla que nos muestra las ciudades que cargamos y acá a la izquierda algo hermoso que después va a hablar de Daniel Bozzolo en su charla de la tarde, que son la búsqueda por facetas, donde podemos filtrar, por ejemplo, las ciudades nada más que de Argentina, y dentro de Argentina las ciudades de la provincia de Córdoba. Bueno, no me voy a extender con esto porque es materia de lo que después nos va a deleitar Daniel Bozzolo. Tenemos también otra vista aquí donde yo puedo editar esta ciudad y ¿qué pasa? Aquí me deja, por ejemplo, cambiar el nombre de la provincia, Río Negro por Río Negra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que acá estamos haciendo, nos dimos cuenta que la tabla que cargamos no está normalizada, o sea, tenemos la posibilidad de modificar estas dos columnas, país y provincia, cuando en realidad deberían ser entidades independientes. En un diseño de datos bien hecho, las provincias sería una tabla por separado y los países sería otro. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Borramos la aplicación, modificamos las tablas y arrancamos de vuelta? ¿O se puede hacer eso sobre la marcha sin dañar la aplicación? Bueno, yo les voy a mostrar una manera. No te consulté hace rato si vos preferías las consultas después de terminada la charla o durante la misma. Sí, dejamos 15 minutos para las consultas. Yo sé que la gente es muy preguntona. Bueno, les comentaba hace un rato que teníamos que vamos a poner un poco de emoción a esto. Acá estamos viendo los datos de estas tablas. Y como les decía antes,
Esto es muy de principiante, dejar una columna con el nombre de la provincia y otra columna con el nombre del país. Entonces, para no tener que borrar la aplicación, modificar las tablas de una manera normalizada y volver a hacerlo, le voy a mostrar un par de trucos. Los trucos probablemente los conozcan, y si no los conocen, seguramente muchos de ustedes van a decir, pero yo tengo un truco mejor. Pero entonces, nada mejor que yo les muestre una manera rápida y sin errores de hacerlo, para que ustedes después puedan comparar y decir, qué bueno que yo lo pensé mejor. ¿Cómo se hace esto? Yo utilizo como herramienta para la base de datos el SQL Developer. Ustedes probablemente no lo usen, o probablemente sí, pero en mi caso lo uso porque no solo es porque está desarrollado por Oracle, sino porque es mi herramienta favorita. Esto es muy rápido lo que yo les planteé. Dentro de la tabla, con el botón derecho, tenemos dentro de las columnas la posibilidad de normalizar, que significa sacar columnas que están metidas dentro de una tabla y llevarlas a otra tabla. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame provincias, que tenga una columna ID que va a ser un número, y vamos a convertir la columna provincias que tenemos aquí en otra tabla. Entonces le ponemos un nombre de secuencia y un nombre de trigger. Bueno, provincia con B larga, qué mal que ando de la vista. Bueno, ¿qué hace esto? Nos va a tomar esta columna, que acá nos está molestando, la va a convertir en otra tabla por separado. Y no solo que va a hacer eso, sino que va a hacer que cada vez que modifiquemos datos en esa nueva tabla, lo va a hacer a través de la columna ID, que va a ser un número, que va a ser una clave primaria, y que de paso en una misma operación y por el mismo precio le va a agregar una secuencia y un disparador, que va a ser lo que mantenga los datos en orden. Entonces, bueno, acá hay un problema. Yo ya tengo la tabla provincias. Lamentablemente vamos a tener que cambiarle de nombre. Bueno, como ven ustedes, acá la columna provincia dejó de ser un texto y pasó a ser un número. Y si vamos a ver acá las tablas, hay una nueva tabla que se llama provincia, y ustedes ven que tiene el nombre de las provincias que figuraban en la tabla de ciudades, y un código que es la clave primaria de esta tabla. Vamos a hacer lo mismo con la columna país. Entonces vamos a ir a la sección de columnas, vamos a normalizar, y vamos a crear una tabla países que ya debe existir, así que le voy a dejar país, con una columna de clave primaria que se va a llamar ID, y aquí vamos a convertir la columna país en otra tabla. Entonces le vamos a poner un nombre de secuencia y un nombre de disparador, y entonces nos vamos a encontrar con que nuestra tabla pasó de ser una tabla con tres columnas de texto a una tabla con una columna de texto y dos columnas de números. Bueno, entonces acá la pregunta es, ¿destruimos la aplicación o no la destruimos? Sí, evidentemente la aplicación quedó destruida. Fíjense que ya no vemos ni la provincia ni el país. Si hacemos la búsqueda por facetas, aquí vamos a restablecer el formulario, también quedó arruinado. ¿Está? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la aplicación esta, vamos a ver qué pasa cuando yo edito esto. Y fíjense que la provincia ya no me trae el nombre, sino que me trae el número, lo mismo que el país. Aquí estamos solucionando un tema que yo
un problema que teníamos antes, que le estábamos modificando datos que debían pertenecer a otra tabla. Esto se soluciona, muchos de ustedes, disculpen si ya lo conocen, creando una lista de valores. Pero es bueno que lo veamos para ver los pros y los contras que tenemos con esto. Una lista de valores es una consulta de dos columnas, donde en la primera columna le ponemos qué valor queremos que nos muestre y en la segunda qué valor esconde detrás de eso. Entonces, las listas de valores se crean a través de los componentes compartidos. Esto es muy rápido. Es bueno para los que nunca lo supieron y es bueno para los que ya lo saben, así no se aburren tanto. Creamos una lista de valores. Por supuesto, from scratch es desde cero. A mí nunca me gusta hacer las cosas copiadas de otro lado, que se llame provincias. Porque igual van a ver que esto es muy rápido. Es simplemente escribir un select que diga que en la primera columna queremos que nos muestre el nombre que tiene la tabla para el dato y en la segunda la clave primaria. Si vamos al SQL Developer muy rápidamente, van a ver que la columna, que la tabla provincia, está aquí, tiene una columna que se llama provincia, que tiene el nombre, que es lo que yo quiero ver, y una columna ID, que es lo que yo quiero que guarde en el formulario. Entonces volvemos acá y tenemos como primera columna lo que queremos ver y en la segunda lo que guardamos. Entonces, ya simplemente esto estaría listo y aprovechamos para hacer lo propio con los países. Escribimos una consulta que nos muestre. Bueno, así ya vamos liquidando el asunto. Cuando volvemos a la página esta en la que estábamos, lo que tenemos que decirles es que la columna... Recuerdan acá que el problema era que en el campo provincia estamos viendo un número y en el campo país estamos viendo otro número. Lo que tenemos que decirle aquí, que la columna provincia no vamos a mostrar un texto, sino que vamos a mostrar una lista de valores. Aquí está. Y en la lista de valores la acabamos de crear y le ponemos, seleccionamos la columna provincias. Hacemos lo mismo con el país. Y decimos aquí que es una lista de valores y elegimos aquí la lista de valores recién creada que se llama países. Bien. Veamos qué pasa aquí. Abro nuevamente este formulario y perfectamente puedo cambiar la provincia o el país de una ciudad sin dañar nada. Hacemos el cambio y esto funciona. Ahora, esto funciona en el formulario, que es donde modificamos los datos. En esta pantalla seguimos viendo los códigos. Entonces lo que hacemos es modificar esta página y a las columnas que tenemos aquí, que nos está apareciendo con números, provincia y país, le vamos a cambiar el tipo por un texto basado en la lista de valores, donde le vamos a poner provincia a esta columna y país a esta otra columna. Perdón, aquí, países. Bueno, aquí estaría solucionado el problema. ¿Qué pasa cuando vamos a esta otra vista? Vamos, esta es una versión anterior de Apex.
entiendo que debe ser por eso. Vamos a ver si ahora se soluciona. Vamos a esta vista. Aquí está. Ya no tenemos más el error en pantalla. Acá tenemos este problema que seguimos viendo, en vez de los nombres de las provincias, los códigos de las provincias. Entonces, esto, para hacer esto tendríamos que cambiar la estructura de esta vista, y tenemos 2 minutos, lo podemos hacer. Editamos la página. Quiero simplemente que vean cómo se resuelve. El código de esto lo vamos a solucionar en 2 minutos. Le decía que además de la tabla ciudades, teníamos la tabla provincia. Vamos a hacer una relación entre la primera columna y la segunda tabla que se llama provincias. Provincia.id. Entonces acá le decimos que acá muestre ciudades, el ID de la ciudad, y ciudades.ciudad. Provincias es provincia. Ahí está. Cuando mostramos esta página ahora, fíjense que la columna provincia no solo que me la está mostrando correctamente, sino acá en el selector donde antes se había, digamos, se habían convertido estos textos en números, ahora quedó arreglado. Bueno, vamos a ver algo más interesante. Estas aplicaciones basadas en una tabla, 2 tablas, 3 tablas, son muy divertidas porque yo lo que hago es, voy acá a la aplicación y le digo agregar una página y le digo agregar un formulario, que el formulario tenga un informe, elijo el nombre de la tabla y, bueno, y esto es así. El tema es cuando nosotros tenemos otro tipo de datos que son tablas basadas en maestro detalle. Una tabla maestro detalles, les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá en Excel. Tenemos una tabla donde estos son facturas de venta de artículos a clientes. Acá tenemos el número de las facturas, acá tenemos el nombre de los clientes, y acá tenemos los productos que les vendimos a los clientes con sus respectivas cantidades, precios y moneda. Acá el problema que, por ejemplo, tenemos una factura emitida el 9 de julio, en la cual vendimos 2 artículos. Entonces tenemos 2 renglones, uno para el primer artículo vendido y otro para el segundo. Pero la factura, si se fijan, tiene el mismo código, es una factura, el mismo número comprobante y la misma fecha. Entonces, aquí la normalización tiene que trabajar de manera diferente. Tenemos que separar, por un lado, información maestra, que es la información que se repite varias veces. Todas estas columnas que yo marqué aquí, sería prudente ponerles una tabla separada de estas columnas que están aquí, donde no se repiten las filas. Entonces tenemos una manera muy rápida de hacer esto. Cada uno puede tomar su propia manera de hacerla, pero yo le voy a mostrar una manera en que yo la hago. Acá tenemos una columna que yo le decía que se repetía. Entonces lo que tendríamos que hacer en la primera tabla que vamos a crear sería crear un solo renglón por cada información que se repite. Entonces para eso yo voy a copiar esta columna, que está aquí, y la voy a poner adelante de las columnas que no se repiten.
Entonces lo que voy a hacer aquí es, esta información la voy a pasar a otra tabla. Y esta tabla se va a llamar renglones. Entonces vamos a crear una tabla de renglones que tenga 40 renglones con información que no se repite. Y en la otra tabla que teníamos inicialmente, vamos a sacar todo lo que aquí se está repitiendo. ¿Cómo se hace esto en Excel? Bueno, esta no es una clase ni de Excel ni de SQL Developer, pero es una manera muy rápida y eficiente de hacerlo. Yo que uso Excel desde 1982, es imposible que deje de usarlo. Entonces aquí hay una función que se llama quitar duplicados, y simplemente me va a convertir las 40 columnas en 22 columnas. O sea, acá me sacó todo lo que estaba repetido. Esto se puede hacer con SQL, se puede hacer a mano, se puede hacer de 42.000 maneras. El tema es hacerlo de la manera más rápida que tengamos. Yo voy a guardar este archivo y les voy a mostrar la manera de traer estos datos a una nueva aplicación. Y que me cree las dos tablas por separado. Voy a crear una nueva aplicación y como antes lo hice, le voy a crear sobre un archivo Excel. En este caso, creo que es esto, 21 de agosto, 12:43. Déjenme ver si estamos trabajando en el mismo archivo. Ah, no, perdón, se llama copia de comprobantes. Ya estaba por hacer algo. Copia de comprobantes, 12:44, perfecto. Entonces lo que hago aquí, en vez de traer una tabla, lo voy a hacer 2 veces. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear una tabla que se llame comprobantes cabeza, donde voy a traer del Excel. El Excel tiene 2 hojas, tiene una que se llama renglones y otra que se llama comprobantes, donde voy a traer estos 21 renglones de la hoja comprobantes. Entonces elijo aquí comprobantes y me los va a cargar una tabla que se llame comprobantes cabeza. Si esto funciona bien, me debería traer 21 renglones. 21 renglones, perfecto. Bien. Pero tengo que hacer lo mismo con, esto se llama copia de comprobantes, ¿no? Con los 40 renglones de la hoja renglones. Entonces vamos a causar la solapa renglones y vamos a pedirle que nos cargue los datos y le ponemos comprobantes renglones. Perfecto. Y ya estamos en condiciones de crear la aplicación basada en estas 2 nuevas tablas. Le voy a mostrar muy rápidamente cómo quedaron estas tablas en el SQL Developer. Vamos a refrescar la información de las tablas. Esta es la primera tabla, donde ustedes ven que hay nada más que 21 renglones, y esta es la segunda tabla donde hay 42 renglones. Aquí la manera de relacionar la tabla detalle con la maestra es a través de esta columna, comprobante, que tiene un valor que encontramos en la tabla cabeza, en la tabla maestra. Bueno, ustedes ven aquí que tenemos un montón de personas que perfectamente podrían pertenecer a una tabla que se llame personas, un montón de nombres que podrían pertenecer a una tabla que se llame depósitos, lo mismo con tipo de comprobante, y en la tabla de renglones
podemos hacer lo mismo con estos nombres de artículos. Acá seguramente si los ordenamos, vamos a encontrar que, por ejemplo, este artículo Algarrobo se vendió en 2 facturas diferentes. Y como hicimos anteriormente, podemos normalizar cada una de estas columnas, por ejemplo, la de artículos, creando una tabla de artículos y normalizando la columna artículo. Bueno, esto ya lo vimos antes, no lo vamos a hacer ahora. Lo divertido es ver qué vamos a hacer una vez que tenemos estas 2 columnas, cómo vamos a decirle a Apex que cree una aplicación con tablas maestro detalle. Para esto, hemos convocado a esta charla al amigo Daniel Bozzolo. Daniel Bozzolo, ¿estás ahí? Estoy, ¿me oís? Sí, ¿Se sí, oye? sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Aló, Daniel? bien, Bienvenido. excelente. Aquí Bueno, estamos. ¿querés contar, Eh, Daniel, qué nos pasó con esta instancia de Apex hace más o menos sí, 40 minutos? sí, hermosamente tenemos todo armado en la nube, en la instancia de San Pablo. No funciona, estamos rebotando desde hoy de mañana. Así que rápidamente tuvimos que crear todo en distintos ambientes, Marcelo en su máquina virtual, yo en mi Apex local. Eh, Esta charla intentaba además que fueran 2 horas y resultó que nos quedamos con solo una. Y íbamos a programar en paralelo los dos, haciendo cosas al mismo tiempo, al unísono, para hacerlo más rápido y que de ahí el nombre de las 4 manos. Y como nos quedan apenas unos 9 minutos, Ah, no, este, tenemos un poquito más. lo que vamos a hacer es mencionar un poquito lo que Apex hace con cuando trabajamos con maestro de detalle. Un maestro de detalle es una relación entre 2 tablas que les mostraba Marcelo recién. Voy a empezar a compartir yo mi pantalla. Listo. Está Marcelo ahí en mi pantalla, ¿qué hace Marcelo? ¿Se ve algo ahí el navegador? No, no se está viendo, ¿no? Yo veo el navegador acá. ¿Sí lo ves? Escuche. Yo lo veo, ¿Ven no sé Apex si ahí? está la gente. ¿Ven Apex ahí? ¿Abierto? ¿O no se ve? Se supone que estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve Apex o no ahí? Sí se ve, dicen acá la gente, ¿eh? Ah, ok. ¿Vos no lo ves, Marcelo? Bueno, no importa. Sí, sí, yo lo veo, pero Ok, también te estoy viendo a vos. ok, sí, oh, qué horrible, si quieren me escondo. Bien, entonces cuando nosotros tenemos Apex para trabajar y crear una nueva página, alegremente, lo que nos ofrece, acá estoy trabajando en mi versión local, sí, porque si no, estamos en problemas, crear una página y nos ofrece una posibilidad de maestro de detalle, y ahí tenemos 3 opciones distintas. ¿Qué pasa con estas opciones de Apex? Que son distintas variantes. Una nos presenta la posibilidad de 2 grids. Otra es un registro con un grid. Y así, y una tiene sobre un lado izquierdo información y sobre el lado derecho después tiene la información del maestro de detalle. Denme un segundito. Sorry. Este, Ahora, ¿qué pasa con estas pantallas que hace Apex? Son muy lindas, manejan muy bien el maestro de detalle, utilizan la relación cuando son grids que nos permiten crear maestro de detalle, pero no son muy prácticas a la hora de trabajar para alguien que está trabajando ante una terminal o atendiendo un público. Entonces lo que nosotros hicimos fue traer una propuesta distinta, ¿sí? De cómo haríamos una pantalla, que sería algo así cuando está finalizada. ¿Sí? Tenemos aquí un hermoso formulario donde tenemos el cabezal y aquí abajo tenemos una línea donde uno puede elegir agregar ítems. Entonces uno selecciona de una lista los ítems, le trae toda la información del ítem y le decimos agregar ítem y ahí el ítem fue agregado a nuestro detalle. ¿Tá? Lo que vamos a hacer, la idea era haberlo hecho todo en vivo, alegremente, y mostrar cómo se hace todo en vivo, poniendo mano, equivocándonos, dando errores, etc. Aquí, debido al poco tiempo que tenemos, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo está hecho. Entonces vamos a editar la página y vamos a verlo por dentro, cómo se hizo. Bien.
Por un lado, lo que tenemos es el formulario con la cabecera, ¿sí? Y por otro lado tenemos los ítems de la factura con su botoncito de agregar ítems. Y aquí lo que hicimos fue un reporte que es sobre una colección. ¿Tá? Esto es una vista que va sobre una colección. ¿Tá? Lo que estamos haciendo es crear una colección. ¿Eso dónde se crea? En este procedimiento donde inicializamos. Lo que estamos haciendo acá es definir una colección que se llama comprobantes y esa colección la vamos a borrar o crearla dependiendo si existe o no existe ya en nuestra aplicación. Lo que va a hacer ese botón de agregar tiene una acción dinámica, ¿sí? Que lo que va a hacer es, entre otras cosas, agregar ítems. Acá lo que tenemos es como permitimos evitar la línea. Si vamos a la ejecución, tenemos un botón de editar. El botón de editar lo que hace es nos carga arriba toda la información, nos permite cambiarla. Y cuando le damos a agregar ítem, sustituye lo que había en esa línea. De ahí la pregunta esta. Si el ítem de la colección del ID no es nulo, es decir, tiene un valor, lo que hace es un update sobre la colección, y si no, lo que hace es agregar un nuevo miembro a la colección. ¿Tá? Idem, el botón de borrar. Lo que tenemos es una acción dinámica que lo que hace es eliminar una línea de la colección, la línea que elegimos. Eso está aquí. Y aquí está el código de borrar. Lo que hacemos es cargar un ítem oculto. Ese ítem tiene el ID. Con ese ítem decimos eliminar el comprobante. Y luego lo que se hace es, cuando se elimina siempre de una colección un elemento, un miembro, lo que se hace es una resequence de la colección para que renumere de vuelta todos los ID y no haya espacios en blanco. ¿No? Bien, un poco esa es la idea. Lo que está faltando acá es el final de confirmar, y lo que hace es volcar toda la colección a el detalle. ¿Tá? Fue medio rápido, fue lo que más o menos el tiempo nos brinda. Pero básicamente, para que vean el funcionamiento, es simplemente elegir una lista. Esto tiene una acción dinámica ante un cambio. Carga todos los valores que necesito del ítem. Agregar, me lo agrega a la colección. ¿Sí? Si quiero borrar un elemento, me lo saca de la colección. Puedo elegir otro. Agrego. Puedo editar y modificar un valor. Por ejemplo, ponerle 6 elementos, agregar, y lo que hace es sustituir a lo que ya existía y hace el update del member. ¿Tá? Esto resulta, como ven, mucho más práctico para alguien que está trabajando en una pantalla. Es más, incluso acá nosotros pusimos una lista del artículo. El artículo se puede obtener normalmente con un código de barras. Entonces, con un lector de código de barras y la acción dinámica cargaría el elemento. O sea, no sería necesario ni siquiera ir a buscar el producto si tenemos código de barra. Y bueno, acá lo que faltaría que en la versión que tenía Marcelo hecha había un totalizador. La versión que tiene Marcelo por acá, que es bastante parecida a esta, con algunas pequeñas diferencias. Marcelo recupera información que ya existe, ¿sí? Y va llevando un resumen acá de lo que se va comprando y lo que se va vendiendo. ¿No? Bien. Ahora, esto, como tuvimos que hacerlo medio así a la urgencia, tiene unos detallecitos que serían importantes modificar. Esto lo hice rápido y lo dejamos así, pero todo esto que vemos acá, que es código PLSQL, que hay en muchos lugares, eso debería ser simplemente la invocación a un paquete en la base de datos, donde todo este código estuviera del lado de la base de datos. ¿Tá? Eso es mucho más eficiente y mucho mejor para poder trabajar. Bueno, fue medio acelerado tal vez, medio rápido, pero fue un poco darles la idea. Collections son elementos de Apex, hay paquetes para manejarlo, como vimos. La creación de vamos a ponerlo de vuelta para que quede a la vista, ¿sí?
Hay un paquete que me permite crear una colección, saber si existe, crear o borrar una colección. Existe uno que nos permite también create o truncate. Entonces, si existe la trunca y si no la crea, no precisaríamos hacer el exist. ¿Tá? Todos estos paquetes son propios de Apex, son APIs ya que vienen con Apex. Y lo que nosotros tenemos que hacer en realidad, estas funcionalidades, es encapsularlas en un paquete propio e invocarlas aquí desde la base de datos, ¿tá? Para que sea mucho más eficiente toda la tarea. Bien, creo que por ahí la vamos dejando. Capaz que está bueno que empiecen las preguntas y nos revisen un poco y disfrutemos Hola, un ¿qué rato tal, de... Dani? ¿Cómo estás? Lilian soy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hay un par de preguntas ya en la sección de Q&A. Creo que vos podés ver esa sección. Déjame ver dónde está eso. Ah, ¿tengo que dejar de compartir? No. Preguntas acá. Preguntas. Buenos días. Hay una acá que dice, buenos días, ¿se puede subir una plantilla con múltiples pestañas y hacer el mismo proceso? Bueno, lo hizo Marcelo ya en vivo eso. Podés hablar vos, Marcelo, también si querés, ¿no? Tenés que habilitar tu micrófono. No, en vez de lo muteé sin querer. Sí, es más, ahí Jorge dice, sí, ya vi que está respondido. Bueno, después también el amigo Anderson consultaba acerca de cuando no teníamos normalizados los datos, qué pasa cuando modificás en una tabla el nombre de una ciudad o de un país, que estás modificando no sobre la base, sobre la tabla relacionada, sino sobre la tabla del detalle, ¿no? Sí, sí. Sí, igual Anderson se la ha dado por escribir en inglés y además le encanta atacar a Buenos Aires y a Paraguay y molestarnos, en definitiva, ¿no? Sí, no, tiene razón, No, o pero sea, en realidad creo que lo que comenta él es que un tema de normalización, pero esto es un ejemplo, así que la normalización de los datos da lo no, pero mismo. estamos hablando así porque es un amigo nuestro. Ah, ok. Es un querido amigo de Brasil. Bien, pregunta contestada Navarro. Más abajo, esa colección aún no la tienes en la base de datos. ¿En qué momento haces commit? No, a ver, justamente la collection lo que tiene de particularidad es que me maneja solita el momento. Lo que hace es que maneja él solo la sesión. Entonces no necesita que se dé commit. ¿Tá? Simplemente es justamente una de las cosas que tiene de particular. Nosotros cuando estamos trabajando en Apex, estamos trabajando en la web, no podemos utilizar tablas temporales de las propias de Oracle, justamente porque nos estamos conectando y desconectando constantemente de la sesión. ¿Sí? Simplemente la cookie es la que nos permite reconectarnos a la sesión y reincorporarla. Entonces, lo que nos permite el manejo de collection es que ella misma se encarga de guardar la información y recuperarla a lo largo de la sesión. ¿Tá? Lo que doy commit sí después al final es para las tablas definitivas. Es decir, esa collection, cuando decidí salvar la factura, voy a guardar el cabezal, que el cabezal es directamente un formulario. ¿Sí? Si vemos aquí las propiedades, es un formulario, entonces va a ser el process y va a ejecutar el insert en la base de datos, ¿sí? Y lo que me estaría faltando es agregar un nuevo process acá, que lo que haga es recorrer esa collection con un for y vaya insertando a nivel de las líneas de los renglones de la factura. Bien, veamos qué más preguntas hay. Vamos a hacer hemos hecho unas pruebas con un celular y no podemos identificar el equipo móvil. Y Apex 20 puede obtener ese tipo de información. No la entiendo bien esa pregunta. Haciendo algunas pruebas para celular y no podemos identificar el equipo móvil o video. Si no sé, honestamente no te sé decir porque no. No sé si se puede recuperar un valor de eso. No, honestamente no sé. Puede ser que haya alguna funcionalidad o algo, pero la desconozco. ¿Qué versión de Apex está utilizando yo? En la que estoy usando yo es la 20. Marcelo, no sé si usaste la 19.2 tú. Sí, estaba usando acá en la máquina virtual
versión 19. En realidad lo que yo uso todos los días es la instancia de Apex en la nube. De la nube. En la nube de ¿Qué es Oracle, 20? tiene ¿Qué es 20? la versión 20, y bueno, a último momento tuvimos que salir corriendo a utilizar lo que teníamos a disposición, y bueno, actualizar un Apex en 2 minutos antes de la presentación no es muy recomendable, ¿no? No, pero se puede. Puede fallar también. También puede fallar. ¿Tenemos más preguntas? Creo que no. No sé si los asustamos a todos ya. No hay más preguntas. No, Lili. no veo más preguntas. Tienen preguntas en la sección del chat. A Ah, ver. para que acá tengo. Esto es lo del chat. No, me falta, sé que faltó una pregunta por acá. Acá veo una de Javier Sánchez. ¿Podemos obtener una copia de la app y la base para revisar con más detalle de forma local? Sí, de hecho yo se lo mandé por email a Daniel hace 2 minutos antes de la presentación. Lo que pasa es que, bueno, si te enviamos la aplicación y la base de datos, hay un montón. Esta no es una aplicación de Apex tradicional, tiene metido muchísima lógica, muchísimo código PL/SQL, y no sé qué tanta utilidad puede tener ver una aplicación desarrollada por otra persona, ¿no? No sé qué, capaz que más que aclarar te oscurece. ¿Qué opinás, Daniel? Perdona, pues estaba leyendo había más preguntas ahí, me perdí con una de las preguntas que están haciendo. Repetímelo, por favor. En el chat. Del Dice chat. si para obtener una copia de esta aplicación y la base de datos Sí, para poder estudiar el caso. sí, Bueno, decía que cuando te metes en el código ajeno es... A ver, no tiene nada de especial, se puede llevar, se la podemos pasar. No está ni pulida ni nada del estilo, simplemente estaba más a los efectos de una demo, ¿tá? Pero si la quiere, mandásela tranquilamente, ponerla disponible en el grupo sin drama. Pues estaba mirando acá, había unas preguntas con Windows. Buenos días, ¿se puede consumir un web service mediante una clase Java desde Apex? Sí, podés hacer un web service, lo publicás y mediante la definición, déjame ver por acá, componentes compartidas, tenés la posibilidad de credenciales web y tenés la posibilidad de crear, ¿dónde está eso? Módulos de origen web, ¿tá? Y acá podés crear las referencias y todo lo que sea necesario. Decís qué tipo es, ahí pones nombre, punto final del URL, etcétera, etcétera. Sí se puede. Hoy viene muy positivo, hoy sí se puede. Veamos qué más había. ¿Sería sencillo pasar de Apex 4.1 a la versión actual? No, no es tan sencillo, porque en la versión 5.1 cambió el tema, pasó a crearse el tema universal, y en la versión 4.1 había otros temas que varían bastante en el formato. Da un poquito de trabajo, algunas cosas, depende de lo que tengas, cómo lo tengas hecho. Algunas cosas van a pasar bien y otras va a costar un poquito. ¿Ah? ¿Es posible integrar aplicaciones Apex a Oracle Business Suite? Sí, claro. De hecho, hay un documento en la página de Apex, apex.oracle.com, que dice cómo se debe configurar y cómo utilizar Apex con eBusiness Suite. ¿Qué consideraciones generales debo tener para mirar una aplicación de Apex 5 a 20 o es transparente? Transparente no es nunca, pero va a ser mucho más fácil que tiene que pasar de 4.1 a la versión actual. Igual puede dar un poquito de trabajo, alguna componente que está deprecated, de pronto tenés form tabulares y ya no existen más en la versión 20, algún elemento de pantalla, etcétera. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se puede aprender Apex para una persona que está empezando a aprender siendo un desarrollador web? Bueno, por ejemplo, el curso que nosotros solemos dar te lleva unas 40 horas de trabajo, de curso. Y aprender bien, y todo depende del background que tengas. Tenés que saber mucho SQL, mucho PLSQL, y después si sabes JavaScript, CSS y jQuery, mucho mejor todavía. Hablando de arquitectura, solamente tengo un esquema con mis datos productivos y mi aplicativo en Forms y Report y quiero ir migrando a Apex.
que es más recomendable en el workspace de Apex, asociar al esquema actual o generar un nuevo esquema y consultar mis datos por medio de permisos. No, crearlo sobre el mismo esquema, tranquilamente. Y lo que menos va a cambiar en una migración a Forms y Reports, a Sí, Apex, va a ser el esquema. va a cambiar todo lo demás. De todos modos, te recomiendo, Ever, que veas la sesión de Mónica, que va a hablar de herramientas para migrar Forms y Reports. Hola, disculpas por la pregunta y se me está yendo. Uy, sí, se me va la pregunta también. Disculpa, mi pregunta es muy básica y se nos hace la charla. Pero ¿cuál es la diferencia del join que utilizó usted y el que se utiliza normalmente? El join que utilizó él y el que se utiliza normalmente, no sé qué le llamas normalmente. Quizás te refieres a cómo está escrito, y lo que hizo Marcelo fue escribirlo en estándar, y el que se usa normalmente no es tan estándar. Digamos, si pones front tabla, tabla A, tabla B, where condición de A y B, el estándar dice que No lo mejor es... responde al ANSI SQL. Es un estándar de Oracle. Exacto, Cuando yo hice el curso exacto. de Oracle University, me dijeron, si vos querés ser un desarrollador estándar, usa el ANSI, y bueno, tenés que usar el inner join o lo El que inner sea. join, o escribir solo join, tabla join, y la otra tabla, condición, o left outer join, o el derecho, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Sigamos. Para un ambiente productivo, ¿qué servidor de aplicaciones es el recomendado? Bueno, Oracle te va a decir que es el WebLogic, que te sale muy caro, y la mayoría de la comunidad Apex usa Tomcat. Algunos incluso los he escuchado que ni siquiera usan Tomcat y usan directamente ORTS, standalone. ¿Tá? ¿Cómo interactúa Apex con Java? Bueno, lo puede invocar mediante servicios. Gracias a ambos, de nada, ha sido un placer. ¿Qué tan complicado es la migración 19.1.2, 19.1 o 21? No, andate a 21. Y no, eso no te va a ser tan complejo. Puede tener alguna cosita, pero mínima. Hola, uso Windows 10 y Apex 19. ¿Qué debo hacer? Windows o Apex para ejecutar la aplicación a través de Wi-Fi. Chrome en teléfono móvil. Por ejemplo, localhost igual IP de mi Windows Server. A ver, ¿lo querés usar localmente? Parecería que Adentro, es un tema de... Claro, a- que tenés adentro que de tu... aplicar una IP que no sea local, o sea, 192.168, lo que Sí, sea, y si estás afuera tendrías que publicarlo a través de una IP pública. Eso se claro, hace a nivel de la capa de redes, ¿no? Ya no es tanto dentro sí. de Apex, sino Lo entre... que, lo que sí le puede pasar es que tenga una base Express Edition, y no me acuerdo si la versión Express Edition, la que está usando, si es la 18, que es la última, hay que habilitarle para el acceso de externo, ¿sí? A la Eso base. se hacía cuando usabas el gateway integrado de Apex. Cuando lo haces a Sí. través de un web server, Tomcat o lo que sea, No, no te lo pide, no te lo exige. No, no lo precisa. publicás con la Está, IP que... ok. Entonces es un tema solo de IPs y de redes. De Apex no es. Sí, lo que hay que darle son los obviamente, si tiene instalado el Tomcat y demás, debe haberle dado los ADSLs necesarios a la base de datos para poder acceder. Eso supongo que lo habrán corrido. Hola, Marcelo desde Chile, hemos estado haciendo algunas pruebas celulares y no podemos identificar el móvil OIM. Eso lo habíamos dicho que no, que realmente no sabemos bien de qué se trata, y la verdad que no. La Después acá en el versión... chat tenemos a Eddie que dice que de todos modos le gustaría ver nuestra aplicación para criticarla. No vas a encontrar nada para criticar, Eddie, y ahora me desafiaste y te lo voy a mandar por mail dentro de 4 minutos. Y si encontrás una crítica para hacer, será bienvenida. Bien, no sé si queda algo más en los chats o algo. Sí, acá en el chat que dice, tengo una aplicación Oracle Form 6, si hay alguna utilidad para pasarlo a Apex 20. Bueno, como utilidad, yo he escuchado de boca del especialista Daniel Botzolo, no hay ninguna utilidad que te convierta mágicamente una aplicación de Forms a Apex. Hay que poner muchas horas de trabajo y hasta incluso a veces es más económico desarrollar la aplicación
Pero bueno, seguramente vas a tener que rediseñar muchas cosas porque una cosa es una aplicación web y otra es una aplicación de escritorio. Además, seguramente si lo tenés en 6C, es muy frecuente que no esté muy paquetizado todo los llamados y demás. Entonces tendrías que empezar por sacar todo lo que sea código PL y SQL hacia afuera, hacia la base, para después sí utilizarlas desde Apex. Cosa que tendrías que hacer también si quieres migrar de 6 a 11 o a 12 de Forms. Daniel, ¿te parece que los invitemos a que nos manden preguntas por mail? Porque ahora en este momento está por empezar Sí, sí, la sí, charla de Mónica Godoy de la migración de Forms y ahora sí, que le estamos robando mucho público. sí, claro, exacto. Bueno, sí, dale, publicáis los mails, lo que sea, y dale, y liberemos a que Mónica pueda participar con más Sí. gente. ¿Te No parece, sé si, Lilian? ¿Vamos cerrando la sesión? no sé si quedó Perfecto, les agradezco Ah, muchísimo su participación, gracias a la gente que No, al estuvo con contrario, y nosotros. muchas gracias a todos los asistentes y por haber estado aquí con las preguntas gracias a ti también. por bancarnos también. Sí, y no, por favor. No, por favor, saben que los quiero mucho. Dale. Creería que en el otro canal Mónica ya empezó, y es la última que se tiene por la mañana, después volveríamos a las 14 horas México, 15 horas Paraguay. Ok, Perfecto. perfecto. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a Nos todos. vemos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.